Y hoy a mí me toca hablar acerca del gozo. El fruto del Espíritu también es gozo. Y pues voy a leer Gálatas 5:22, que dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo. Hasta ahí. Lo primero, hermanos, que debemos de entender acerca del gozo es que es una virtud que la produce el Espíritu de Dios. No es un sentimiento que se alimenta de circunstancias externas que producen alegría o carcajadas, sino una certeza, una convicción, una seguridad de que independientemente de lo que pasa en nuestro exterior, a nuestro alrededor, o de lo que pasa en nuestros sentimientos, siempre encontraremos razones para creer que hay propósito en el Señor para nosotros. El gozo no es reír a carcajadas. Cuando alguien le diga: hermano, tenga gozo, cuando usted está triste o está llorando o está sufriendo, hay algunas personas que toman esa palabra como para decirles: ya no llore, esté feliz. Y hay situaciones que llegan a nuestra vida que nos producen alegría, si bien es cierto, como tener un hijo, como sacarse la lotería, como cobrar la quincena o cobrar la mensualidad, como cobrar una remesa, como ir a traer los cienes de nuestros hijos al colegio, como ganarnos una beca, producen alegría. Pero hay situaciones también que llegan a nuestra vida y que producen tristeza. Y la alegría debe ser vivida y la tristeza también debe ser vivida, no reprimida. Pero hay muchas personas que ubican el término gozo como carcajadas, como sonrisas, como buena cara, como buena actitud. Y cuando nosotros vamos a las escrituras, vamos a encontrar que de primero, antes de este versículo del 22, Pablo habla de las obras de la carne. Las obras de la carne son tal cosa, pero el fruto del Espíritu es. Entonces el gozo viene directamente producido por el Espíritu de Dios. No es independientemente de que si hoy nos sacamos la lotería o hoy perdimos plata, independientemente de esas situaciones, el gozo permanece en nuestras vidas. No se alimenta de las experiencias, no se alimenta de que hoy nos regalaron algo, o de que nuestro hijo tronó la universidad, o de que nuestro hijo perdió la beca, o de que nuestro hijo no se graduó. No se alimenta de esas cosas. Esas cosas producen tristeza, enojo a lo mejor, pero el gozo permanece. Filipenses, la carta a los Filipenses es denominada la epístola del gozo, y entra entre el pequeño grupo que se llaman las epístolas de la prisión. ¿Por qué? Porque ustedes saben que las cartas paulinas fueron escritas por Pablo, pero varias de esas cartas fueron escritas desde la prisión, estando Pablo preso. El tema principal que desarrolla Filipenses, y sobre esa carta voy a hablar, el tema principal que desarrolla es eso, es el gozo, y abarca los 4 capítulos que tiene esa epístola. Curiosamente, esta carta la escribe Pablo cuando estaba preso en Roma, y la razón por la que Pablo estaba preso era por predicar el evangelio. No quiere decir que Pablo se encontraba feliz, que Pablo se encontraba riéndose, que Pablo estaba cómodamente, porque pues una prisión está lejos de ser cómoda, está lejos de recibir un trato pues digno. Hay muchos presos que son tratados mal, hay otros presos que tienen privilegios, hay cárceles nefastas, hay cárceles, digamos entre comillas, cómodas, buenas, pero al final de cuentas no deja de ser una prisión, no dejas de estar encerrado y de que muchos de tus derechos pues sean violentados cuando entras injustamente.
Pablo entonces recibe la visita de un hombre, miembro de la iglesia de los filipenses, y él aprovecha a mandar esta carta de regreso a la iglesia. Si nosotros miramos en Filipenses capítulo 2, versículo 28, Pablo afirma estar triste. Dice: así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Pablo estaba preocupado porque no sabía de la iglesia de Filipenses. Filipenses ocupaba un lugar especial en el corazón de Pablo, porque era una iglesia que desde el principio de su ministerio hasta este momento en el que él se encuentra preso, la iglesia de los filipenses lo había sostenido económica y espiritualmente. Entonces Pablo manifiesta cierta tristeza por no saber, pero cuando llega este varón a visitarlo, a llevarle noticias de la iglesia, entonces él regresa una carta y él dice: recíbanla y mantengan su gozo, para que así yo ya no esté tan triste. Pablo se encontraba en un lugar lejos de estar cómodo, sufriendo seguramente de muchas maneras. Estaba triste, había ese sentimiento de tristeza en él, pero paradójicamente dedica esta preciosa carta a hablar del gozo. Entendamos pues desde la perspectiva de Pablo a los filipenses lo que realmente es el gozo. El texto bíblico de la carta a los filipenses, hermanos, inicia en el capítulo 1. Pablo inicia diciendo que daba gracias a Dios por las vivencias que había tenido con los filipenses cuando estuvo con ellos. Y me gustaría que leyéramos ese primer capítulo de los filipenses. Dice el versículo 3: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Estando Pablo preso, él traía a su memoria las experiencias vividas, porque él dice ahí: por vuestra comunión en el evangelio desde el primer día hasta ahora. Pablo estaba encarcelado, pero estaba recordando esos buenos momentos que los filipenses le habían regalado a su vida, que habían compartido con él desde sus inicios hasta en el momento de la cárcel. Entonces Pablo alimentaba su espíritu y alimentaba su vida de esos buenos recuerdos que hoy tenía, que eran recuerdos pero vivencias del pasado. Traía a la memoria lo vivido y daba gracias a Dios por eso. Recuerdos que seguramente alimentaban su espíritu en ese terrible lugar. Seguido, Pablo habla de sus oraciones. Constantemente hacía rogativas a Dios por los filipenses. Oraba y daba gracias por la participación, por la ayuda que le habían dado en todo momento. Los filipenses se encargaban de sostenerlo en oración y financieramente. También Pablo les habla y les dice acerca de las cosas que le habían sucedido a él. Más adelante Pablo les dice: las cosas que a mí me han pasado han redundado más bien en beneficio del evangelio que en contra. La razón por la que Pablo estaba preso era por eso, por predicar el evangelio. Pero la buena actitud y la seguridad que Pablo tenía de que aunque ese encarcelamiento era injusto, el sostener su fe y el fortalecerse en Dios cada día hacía que quienes estaban alrededor de él, los que los cuidaban y los demás presos, admiraran su fe. Incluso menciona en el capítulo 1, versículo 14. Dice, bueno, leamos desde el 12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. Es decir, que si pensaban que iban a truncar el evangelio con encarcelar a Pablo,
Pablo les dice, quienes me hicieron esto se equivocaron, el evangelio está siguiendo, el evangelio está progresando, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Pablo dice, hay muchos que se han fortalecido en mis prisiones, es decir, hay muchos que han cobrado ánimo viéndome a mí preso, y no porque me ven preso, sino porque miran la forma, la actitud en la que sostienen la fe en el Señor Jesucristo. En el capítulo 2, Pablo le dice a los filipenses, completad mi gozo. El crecimiento espiritual de los filipenses era el gozo de Pablo. Les pone como ejemplo la muerte y la exaltación de Cristo, haciendo ver con esto que nada de lo que le pueda pasar a él o a ellos será para su destrucción, sino que así como Cristo sufrió, así también el Padre lo exaltó. Les deja que piensen en ese precioso ejemplo. ¿Por qué Pablo les habla acerca de la humillación y exaltación del Señor Jesucristo? Porque si bien de ley es que vamos a sufrir, a padecer muchas cosas, y como predicaba Susi hace 2 o 3 jueves o domingo, no sé qué día fue, pero ella predicaba acerca de la cruz. Si nosotros miramos a la cruz es muestra de sufrimiento, pero también es muestra de vida, de resurrección, de que todo eso malo que aparentemente nos pasa no es para muerte eterna, sino siempre será para vida. Entonces Pablo les dice, les relata el testimonio del Señor Jesús y les deja ver que se fijen en Él, que el gozo de nuestra vida, esas ganas de seguir, ese buen concepto que seguimos manteniendo de Dios a pesar de, lo debemos de fortalecer cuando miramos a Dios y con la convicción de que Él es bueno. Pablo en el capítulo 4, versículo 4, le dice a los filipenses en esa carta, regocijaos, otra vez digo, regocijaos. Pablo les da a entender que todo lo que les pase deben enfocarlo al Señor. En ese mismo capítulo, Pablo habla acerca del afán. Vamos al capítulo 4. Versículo 8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto haced. El Dios de paz estará con vosotros. Pablo aquí presenta su ejemplo. Pablo les dice, lo que han visto y lo que yo les he enseñado aún con mis prisiones, eso hagan. Les presenta su ejemplo y les presenta el ejemplo de Cristo. Las situaciones que nosotros vivimos, queridos hermanos, muchas de las situaciones pueden provocar afán o ansiedad. Hay situaciones que salen de nuestro control, y cuando vivimos situaciones que salen de nuestro control, donde ya nosotros ni nadie más nos puede ayudar, empezamos a sufrir, a decir, ¿qué va a ser de mí el día de mañana? ¿Qué va a ser de mí cuando yo tenga 60 años, 70 años y ya no pueda trabajar? ¿Qué va a ser? ¿De qué voy a vivir? Tantas cosas que nos pasan cuando la seguridad de nuestras vidas ya no depende de nosotros, ya no podemos hacer nada para sentirnos seguros.
Pablo les invita a los filipenses a que el afán y la ansiedad debe de ser depositada delante del Señor en oración, para que esa paz, Pablo habla de la paz que sobrepasa todo entendimiento, pueda entrar en nuestro corazón, nada menos de lo que él había hecho en la cárcel. Y por último, Pablo agradece las ofrendas mandadas por los filipenses a la prisión. Les agradece y les dice: bien hiciste en participar conmigo en mis prisiones, y no lo digo porque tenga escasez, dice Pablo, pues he aprendido a contentarme cual sea mi situación. Hermanos, usted y yo sabemos que si andamos recortados de dinero, ¿cómo se siente usted cuando anda apretado de pisto? Supongamos que es 20 del mes y a usted le pagan cada mes y anda recortado y faltan 10 días, y hay meses que son más largos que otros, y por un día nada más, pero se siente como si te trajeran 10 días de más. ¿Cómo se siente usted? ¿Se siente relajado? ¿Se siente feliz? ¿Se siente contento? ¿Se siente confiado? ¿O se anda tronando los dedos? ¿Qué pasa cuando hay situaciones como que de repente pues se viene una enfermedad y tuvo que gastar una plata que no tenía, o una plata que tenía destinado para otra cosa? Hay situaciones que no producen alegría, que por más que usted le busque, no producen alegría. Hay noticias con las que no podemos levantar las manos y decirle al Señor gracias. Pero Pablo dice: he aprendido a contentarme. Y ese contentar no es sonreír, no es carcajearse. Ese contentarse es no echarle en cara al Señor, no es no enojarse permanentemente contra Él. Muchas veces nos enojamos contra Dios, y está bien, usted dirá: ¿qué está predicando la hermana Dulce? Que está bien en enojarse con Dios. Sí, yo me he enojado con Dios varias veces, y yo le digo a Dios: Dios, yo estoy enojada contigo, y no me siento mal porque yo le digo eso. Y yo le digo a Dios: tú eres mi amigo, y me molesta lo que está pasando, y me molesta porque tú pudiste haber evitado esto y no lo hiciste, y eso me molesta porque siento que tú tenías que haberme defendido, porque siento que tú pudiste haber hecho algo y no lo hiciste. Pero es una molestia del momento que estoy segura que no me va a tardar, porque en mi vida el gozo del Señor es más fuerte. Entonces, cuando Pablo dice: he aprendido a contentarme, no quiere decir que cuando él no tenía plata, él estaba a las grandes carcajadas como cuando tenía bien. Porque él dice: he aprendido a tener hambre y he aprendido a comer hasta saciarme. Sé estar tranquilo, sé tener la seguridad de que en la escasez y en la abundancia Dios está, y en que si hay escasez, Dios va a proveer, y si hay abundancia, lo voy a disfrutar. Pero el concepto que yo tengo de Dios no va a cambiar según las circunstancias que vivo. Y el error de muchos que profesan ser cristianos y que han decidido seguir el evangelio es ese: que las circunstancias definen su credo en Dios, que las circunstancias están definiendo qué tanto creo en Dios o qué tanto no creo en Dios, que muchas circunstancias llegan a golpear tan duro que simplemente dejan de creer en Dios, dejan de asistir a la iglesia, dejan de servir permanentemente. El gozo del Señor, ese gozo no es un sentimiento, no es algo que usted pueda sentir, es algo que, para empezar, como el amor, no hay una definición exacta, pero es una seguridad. Como Pablo lo menciona: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación.
¿Qué nos enseña este fruto del Espíritu llamado gozo? Por este leve repaso de la carta a los Filipenses debemos entender que el gozo del Señor se logra alcanzar ¿cuándo? Primero, cuando damos las gracias. Hermanos, usted y yo tenemos muchos milagros que testificar, ¿verdad? Pero también tenemos algunas pérdidas que testificar. Pérdidas, el nombre que usted le quiera poner. Y Pablo inicia la carta a los Filipenses trayendo a su memoria los buenos recuerdos. Cuando usted y yo pasamos por esos valles de sombra de muerte que menciona el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, cuando uno pasa por esos lugares, uno debe de aprender a dar gracias no por pasar por esos lugares, sino por las veces que Dios nos hizo, que Dios nos alimentó en verdes pastos, en aguas tranquilas, porque esos momentos vividos, cómodos, abundantes, nos van a sostener en esos momentos difíciles. Tenemos que aprender a dar las gracias. Podemos recordar todo eso bueno que hemos vivido en el pasado. Es posible que estemos tristes, como seres humanos que somos con sentimientos. Y tanto los buenos sentimientos como los malos, ambas cosas está bien sentirlo. Miren, hace unas semanas a mí me pasó algo bien feo que no les voy a decir qué, pero era algo bien feo que seguramente a muchos de ustedes les ha pasado, o espero que no. Pero me pasó algo bien feo y fue una experiencia terrible, la verdad, terrible. Y me recordé mucho del profeta Jeremías, porque Jeremías dijo: ya no voy a predicar más, ya no voy a hablar más en nombre de Dios, porque cuantas veces hablo la gente se burla de mí, entonces nada pasa. Y Jeremías trató de ya no hablar y de ya no servir a Jehová, pero dijo: traté de soportar esas ganas de ya no querer hacer nada, pero no pude, y volvió a hablar. Y me pasó algo que pues para mí era algo difícil, era algo inexplicable, algo que en el momento... Recuerdo que mi suegro me dijo: Dulce, tienes que tener ánimo. No, le dije, a mí no me ministren ánimo porque no tengo ganas de tener ánimo. Les dije, estaba molesta, estaba enojada, estaba triste, estaba frustrada, estaba desilusionada, sentía tantas cosas. Y yo recuerdo que pues ahí estaba Daniel, estaba Susi. Y yo le dije: ¿saben qué, muchacha? Yo no me había rendido, pues sí me rindo, ahí está el ministerio, ahí está todo, yo me voy. Y yo me iba a ir, yo me iba a ir a Sonora. Y mi familia está de testigo, y dije: yo me voy. Y no me iba, ¿cómo les dijera yo? Enojada con Dios, porque si bien en ese momento yo le dije: estoy enojada, pero era un sentimiento. Simplemente, no era algo que no era una certeza. Y yo recuerdo que eso fue una experiencia que pasó un día miércoles. El día martes, aquí está Caro, a Carolina le tocó dirigir la oración. Y a veces parece que uno no pone atención, pero sí pone uno. Entonces, entre que dirigían la oración, pues ella dijo: les voy a contar una experiencia, un testimonio que yo tuve hoy en la tarde, no sé si alguien recuerda eso. Y ella dijo: no, pues que en la tarde me sentía muy desesperada, muy afligida, y me puse a orar, pero yo le dije a Dios: Dios, yo quiero sentir que tú estás conmigo. Yo sé que tú estás conmigo, dijo ella, pero yo quiero sentir que estás conmigo. Entonces en el instante yo dije: bueno, debería de bastarnos con saber que Dios está, independientemente de lo que sintamos. Pero dije yo: bueno, somos seres con sentimientos y necesitamos sentirnos amados, necesitamos sentirnos cuidados. Y dije yo: bueno, la necesidad de ella en ese momento era eso, sentir. Ella sabía que sí, Dios la amaba, pero ella quería sentir que Dios estaba ahí. Y su testimonio concluyó con esa experiencia de que Dios le concedió eso. Y el siguiente día que a mí me pasa es un miércoles, no sé si ese miércoles o el jueves, yo recordé esa oración. Y el viernes en la tarde yo me hinqué y yo le dije a
a Dios: Dios, estoy cansada, creo que ya han sido muchas cosas que nosotros hemos vivido en un año. Tú sabes que yo te amo y yo creo que lo más fuerte en esta vida ya me pasó, según yo. Pero a pesar de eso, tú sabes que yo te amo, que yo sigo aquí, a veces con ganas, a veces sin ganas. Independientemente de lo que yo sienta, tú sabes que yo he seguido aquí. Y les digo, voy a orar basada en dos cosas. Una, en las palabras que Caro te dijo. Le dije, yo sé que tú me amas, y si Dios, y yo le dije, si tú pudieras operarme así literalmente el corazón y sacarlo, encontrarías en mi corazón la certeza de que yo te amo y de que nunca he dudado de que tú eres un Dios bueno, aunque a veces he pensado que eres injusto, pero mi credo ha sido que Dios es bueno. Si pudieras abrir mi corazón, encontrarías dolor, frustración, pero también mucho amor por ti. Y encontrarías también esa certeza de que yo sé que tú estás conmigo, de que nada de lo que ha pasado con el objeto de hacerme daño. Pero también voy a tomar la oración de Carolina y hoy te digo, yo sé que tú me amas, pero estoy sintiendo cosas muy feas, porque soy una persona creada con sentimientos. Y estoy sintiendo cosas feas, estoy sintiendo demasiada tristeza, ansiedad, en fin. Yo necesito que hoy tú me hagas sentir de una forma clara que tú me amas. Yo sé que es así, bonito sentirlo. Y hermana o hermano, yo sé que usted en su matrimonio, usted sabe que su esposo la quiere, usted sabe que la esposa lo quiere. Pero no basta con saberlo. Muchas veces nosotros decimos, es que necesito sentirme amada. ¿Y qué quiere usted con eso? Pues que recibir algún detallito, un abracito, qué sé yo, algún detallito que la haga sentir amada. Y yo quería eso. Yo le dije, quiero un detallito que me haga sentir amada. Quiero sentir algo bonito para que eso malo desaparezca de mi vida. Y eso fue un viernes, y el sábado en la mañana, no, el sábado en la tarde, pasó eso algo, porque yo le dije, quiero sentir algo bueno, pero quiero saber en el primer segundo que pase que esa es la respuesta. No quiero andar batallando, ¿será Dios? ¿No será Dios? ¿Será que sí? No. Quiero estar segura en el primer momento que me pase eso, que esa es la respuesta. Y así fue. Dios me envió esa respuesta disfrazada de un beso en la frente y de un abrazo, a través de una hermosa mujer. Y yo supe en ese instante de que había sido Dios. Hay situaciones en nuestra vida que son frustrantes, pero esas situaciones buenas, bonitas que hemos vivido en el pasado nos van a hacer que demos las gracias y nos van a sostener en los momentos oscuros. Vemos a un Pablo también que encarcelado oraba constantemente. Hermanos, si bien es cierto, hay situaciones que nos van a frustrar demasiado, la única manera en la que vamos a conseguir salir adelante, a mantener ese gozo, esa certeza, esa seguridad de que Dios es bueno, será a través de la oración. No hay otra forma. Esa situación que a mí me pasó, yo le dije a Dios, Dios, en este momento ningún ser humano sobre esta tierra me puede ayudar. Y eso es lo que me causa frustración. Nadie, terrenalmente nadie me podía auxiliar, porque yo no tenía seguridad en ningún auxilio de alguien de aquí. Yo le dije, en esta situación apenas tú puedes ayudarme. Tu palabra habla de esa paz que sobrepasa todo entendimiento, de esa paz que no tiene explicación. Y yo hablé con Dios, así como les estoy contando a ustedes. Yo no oro de manera rebuscada, que diga que no, yo oro como estuviera platicando con usted. Y yo encontré en Dios, a través de la oración, ese gozo para seguir, que le renuncié a Dios y le renuncié a Daniel un día, a lo mejor 2 días. Y el domingo me tocaba predicar y aquí estaba predicando.
Y yo creo que pensaron que no iba a predicar, pero ya para el domingo ya estaba bien repuesta. Y lo que me había pasado ya me había hecho que yo busqué mis boletitos y yo me iba a ir. Y yo le dije, no me pregunten cuándo vengo, me puedo ir 15 días, un mes, 2 meses, 3 meses, lo que sea, pues me voy. Estaba decidida. Y si bien esa situación posiblemente venía para destruirme, no logró hacerlo. Porque nosotros nos movemos por certezas, usted y yo. Hermanos, otra enseñanza que encontramos en esta carta, epístola del gozo, es que tenemos que aprender a encontrar propósito. Hermanos, muchas cosas que nos pasan en la vida no suceden, como les dijera yo, hay gente que nos hace ver propósitos, pero unos propósitos equivocados y egoístas. Por ejemplo, en algún momento pues alguien dijo o alguien pensó, bueno, si Gerson no hubiera faltado, esta casa no hubiera llegado. Y yo sé que el propósito por el cual Gerson falleció no es para que mis hijos y yo tuviéramos una casa, ¿verdad que no? Sería absurdo pensar que Dios necesita actuar de esa manera injusta para que nosotros tuviéramos una casa. Pero Pablo nos habla de saber encontrar propósitos en las cosas que nos pasan. Yo no sé qué propósito tenía esta situación que me pasó. Yo no le voy a decir Dios tenía tal propósito. No, aprendí a encontrar propósitos. Entonces usted y yo tenemos que aprender a entresacar, dice la Biblia, lo precioso de lo vil. Hay situaciones viles, hay situaciones horrendas, espantosas que nos van a pasar en la vida. Pero usted y yo tenemos que aprender a encontrar propósito, no del por qué pasó eso, sino que en medio de lo que está pasando debemos encontrar que Dios aún tiene propósitos en nuestra vida. La cárcel de Pablo había hecho que el evangelio fuera más conocido. Y seguramente el encarcelamiento de Pablo no pasó por eso, ¿sí? Pero ya estando ahí, pues Pablo se fortaleció para que el evangelio fuera predicado más todavía. Lo malo que a ti y a mí nos pueda pasar en esta vida, cuando sabemos encontrar propósito y sostener la fe, producirá eso tan hermoso que nos hace seguir de pie y amando a Dios. Dicha forma de proceder hará que otros no se rindan y amen más a Dios. Yo ya lo he testificado antes y lo voy a testificar siempre. Que al principio me molestaba, pero pues hoy ya no me molesta. Pero pues yo duré 14 años sirviendo al lado de Gerson y las palabras bonitas las escuché contadas veces. Las palabras de admiración fueron escasas. Habían, pero no abundaban. Y no es que las necesite para vivir, pero pues siempre cae bien escuchar alguna palabra de admiración. Pero en este año que yo dejé de servir, bueno, dejé de servir públicamente, porque en mi corazón yo seguía sirviendo y en lo oculto también. Y se los digo con modestia aparte, nunca recibí tantas palabras de admiración como ahora. Yo decía, no hay nada que me admire. ¿Qué van a admirar? Y a ratos yo decía, bueno, y si en dado caso tuviera algo que me admiren, ¿por qué rayos me admiran ahorita? ¿Por qué cuando la Dulce predicaba con fuego y pasaban y gritaba y brincaba y cantaba, nadie me decía, que bueno, 2, 3 me decía, pero y ahora por qué tanto? No, que te admiro y te admiro y te admiro y te admiro. ¿Será que he creído a la hermana? Pues a lo mejor sí me creo de eso, ¿verdad? Pero como dijo Pablo, esto que vino para destruirme, esta prisión que vino a mi vida, ha servido para que otros en mi prisión se fortalezcan. Y hay una persona que me escribió y que me dijo, Dulce, yo tengo unos clavos tremendos, no como los tuyos, pues son clavos medio. Pero si tú no te rindes, yo tampoco me voy a rendir.
Hermano, hay situaciones que no le miramos nada bueno, pero que si usted las soporta y si usted las aguanta, hay gente que se edifica en ese testimonio. Entonces lo que a usted le está pasando está redundando para bien, para la edificación de alguien. Y dirá usted, pues qué injusto que me toque padecer para que otros se edifiquen. Pues ya que andamos sufriendo, logremos que alguien sea edificado en nuestra prisión como Pablo. Pablo dice, los que me cuidan aquí, los carceleros, los que me cuidan han escuchado del evangelio, las autoridades han escuchado incluso los hermanos que están afuera, que me conocen, que me ven, ahora están predicando. Antes no predicaban cuando Pablo estaba libre, cuando Pablo no predicaban. Pero ahora cuando Pablo estaba preso, ellos se fortalecieron en la buena actitud de Pablo y ahora hablaban con buen dominio la palabra del Señor. No quiere decir que Pablo fue encarcelado para eso, ¿sí? Pero podemos encontrar propósito en las situaciones, hermano. Lo que a usted le pasa, ¿sí? Yo lo he dicho y lo he aprendido en este año, poco más de un año. La fe que es correspondida con un milagro es aplaudida, pero la fe que se sostiene en medio de las desgracias, de las situaciones crueles, esa fe que se sostiene aunque no diga nada, es una fe admirada. Es una fe que dice, ¿cómo rayos sigue el hermano ahí? ¿Cómo rayos sigue predicando? Mire que le ha venido, que parece el guerrero favorito de Dios, pero ahí sigue. Y de repente dice usted, vaya, yo me ando ahogando en un vaso de agua y el hermano, ahí está. Y el hermano ni le ha predicado ni le ha dicho nada, pero con el solo hecho de sostenerse, usted se está edificando en la prisión de él. Y ese es el gozo, hermanos, cuando usted y yo aprendemos a sostenernos, cuando depositamos en él todo, el afán de la vida, el no saber qué va a ser de nosotros, el sentir que estamos perdiendo el control de nuestras vidas, el sentir que lo que nos está pasando nos está destruyendo, el preocuparnos de más por las cosas cotidianas puede llevarnos a perder el gozo de Cristo. Podemos estar tristes, pero podemos estar gozosos en medio de esa situación. Por eso es que Pablo decía, derribados, pero no destruidos, ¿verdad? O sea, Pablo no negaba la realidad, pero seguía creyendo en Dios. Pablo no negaba que estaba triste. Pablo no negaba que la situación estaba dura, que estaba difícil. Pero él decía, no estoy destruido. Estoy sufriendo, pero no estoy destruido. Estoy padeciendo, pero no estoy destruido. Cuando la ansiedad por las cosas lleguen a nuestras vidas, es seguro que ocupamos la paz. Y esa paz se encuentra únicamente cuando vamos delante del Señor y le decimos, ok, aquí está. Yo recuerdo que ese día viernes, yo ya no aguantaba la tristeza. Y yo le dije a Dios, ahí está mi corazón, ahí está mi vida, yo ya luché, no me puedes reclamar que no he luchado, nadie me puede venir a decir a mí que yo no he luchado, nadie me puede venir a decir a mí que yo no me he esforzado, no me puedes reclamar nada, le dije a Dios. Todo lo que me has pedido hacer, todo lo que yo he tenido que hacer, yo lo he hecho. ¿Y por qué rayos me pasa esto? Yo le dije, aquí están mis fuerzas, mi ánimo, mis ganas de todo, el ministerio, todo. Yo tenía como 3 días de haber aceptado nuevamente dirigir a las damas. Y de premio me vino esa situación. Y yo fui delante de Dios y así literalmente yo le dije, aquí está toda mi vida. Hoy yo ya no puedo luchar más, no voy a luchar, no tengo ganas de luchar, a ver qué haces tú con mi vida. Y yo experimenté un milagro en ese mismo instante, cuando yo me paré de orar, que hasta pastillas tuve que tomar esos días para el dolor de ojos de lo que yo les lloré. Y empecé a sentir como algo en mi vida, así, gradualmente se fue saliendo.
Yo dije, gracias Dios porque tú estás haciendo la obra. Cuando usted y yo, hermanos, aprendemos a ver a Dios en todo, dependientemente del problema que estemos viviendo, vamos a sostener el gozo en nuestras vidas. ¿Qué es el gozo? El gozo es fortaleza. ¿Qué es el gozo? El gozo es fe. ¿Qué es el gozo? El gozo es una convicción de que nada va a destruirte, de que vienen golpes a tu vida que aparentemente los miramos para destrucción, pero no te van a destruir. Porque si tú ves el ejemplo de Jesús, Jesús murió pero resucitó, y ejemplo tenemos en él, dice la palabra. Ejemplo tenemos en él que sí hay sufrimiento, pero también hay resurrección. Entonces, por más difícil que se torne el camino en nosotros, independientemente de lo que nos toque pasar, vamos a continuar. Ese es el gozo. Una, por amor, y dos, ese gozo, esa certeza que me hace seguir creyendo que Dios es bueno, que a pesar de lo que pasa y que yo no sé si Dios permite o no, Dios es bueno. Independientemente de sus pérdidas, de sus situaciones complicadas, usted va a sostener, Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno, y no va a tener explicación. Ayer Daniel, y con eso termino, ayer o antier, Daniel publicó su foto y puso, bueno, palabras más, palabras menos, pero era algo así como que sigo aquí a pesar de todo lo que nos ha pasado, explicación, y ponía entre signos de interrogación. No sé si usted vio eso. Y dije, el gozo del Señor. El gozo del Señor, no hay otra explicación, porque hay situaciones que casi nos otorgan el derecho a rendirnos. Entonces, hermanos, Pablo escribe esta carta del gozo estando preso, y le anima a los filipenses a que mantuvieran el gozo en medio de las situaciones. Se pone como ejemplo y pone como ejemplo al Señor Jesucristo. La epístola del gozo fue escrita en el peor de los escenarios, que era una cárcel. ¿Cómo Pablo logra hablar del gozo del Señor? Una, porque oraba. Dos, porque tenía un corazón agradecido a pesar de lo que estaba viviendo, y no agradecido por lo que pasa, sino agradecido por lo que pasó, por lo bueno que él vivió. Estaba agradecido por la certeza que él tenía de que nada iba a lograr destruirlo, que lo que había venido para destrucción de él, para destrucción del evangelio, que los que pensaban que con encarcelarlo él iba a dejar de hablar, había hecho que el evangelio progresara. Hay situaciones que usted y a mí nos van a hacer que callemos, que nos van a dar ganas de callar, como Jeremías. Pero si usted sigue y sigue sin hablar físicamente, sino con su fe demostrada, eso va a hablar por usted y va a ocasionar que el evangelio siga progresando. Que si bien usted no vuelve a subir a un púlpito, su vida sigue hablando y sigue predicando del Señor. ¿Cómo podemos entonces volver a servir después de un golpe? ¿Cómo podemos entonces seguir aquí? ¿Cómo seguir? Porque amamos a Dios y tenemos la certeza, porque a pesar de todo podemos decir, Señor, gracias, encuentro fortaleza en ti. El gozo del Señor, ¿qué? Es nuestra fortaleza. Esa certeza de que Dios es bueno. Job decía, si he recibido de Dios lo bueno, ¿por qué no he recibido de Dios? ¿Por qué no he de recibir de Dios lo malo? Y a la par de eso dijo, pero no atribuyó Job a Dios despropósito alguno. Hermano, Dios es bueno. Dios nos ayuda. Y si usted está aquí, y si usted sigue creyendo en Dios,
Y si alguien le dice, ¿cómo puedes decir que Dios es bueno si lo que te ha pasado? Es el gozo de Dios, no hay otra explicación. Es el amor que usted siente por Dios. Yo quiero invitarle a que se ponga de pie y a que marque la diferencia, hermano. Marque la diferencia. Aprenda a orar con toda confianza delante de Dios y a decirle: me siento así, me siento acá, me siento allá. Necesito liberar mi corazón, necesito liberar mi espíritu, todo lo que estoy sintiendo, pero yo te amo. Y si usted siente, ¿qué siente? ¿Qué cosa fea siente? Dígale a Dios: Dios, estoy sintiendo esto malo, pero hoy necesito que me haga sentir esto. Usted es una persona con sentimientos. Y si necesitas sentirse amado por alguien, no es nada más de que, bueno, tú sabes que yo te quiero. No, necesito sentir que tú me quieres. ¿Cómo? Necesitas tener alguna demostración. Tenemos el derecho de llegar con Dios y de decirle: Dios, necesito que me demuestres que me amas. Aunque diariamente lo haces, aunque si voy a las escrituras, aunque todo eso que usted y yo ya sabemos, necesito sentir que me amas. Pero mantenga su espíritu nutrido con acción de gracias, con oración, con encontrar propósito en todo. Lo difícil que venga a su vida, usted esfuércese porque tenga un propósito. Y no precisamente le pasó por eso, pero usted logró encontrar un propósito en su vida. ¿Sí? Aprendamos a depositar en el Señor la ansiedad, el afán, el descontrol. Aprendamos a ir con el Señor. El gozo de nuestra vida no depende de lo que nos toque vivir, sino de lo que hemos creído. La seguridad de que Dios es bueno en nuestras vidas no depende de lo que nos pasa, porque entonces a veces creeríamos que Dios es bueno y a veces creeríamos que es un Dios cruel y despiadado. El concepto que nosotros tenemos de que Dios es un Dios bueno viene de las escrituras, de lo que hemos entendido, del conocimiento que tenemos de Él. ¿Sí? Si nosotros creyéramos que nuestros padres son buenos por lo que nos dan, imagínense las veces que nos han dicho que no. Y las veces que nos han dicho que no, pues no nos hace sentir felices con ellos. Pero les seguimos amando, son nuestros padres. Independientemente, ¿sí? Aprenda, hermano, y yo sé que lo hace, pero todos los días encárguese de fortalecer su espíritu, de encontrar el gozo de seguir. Dios, me siento mal, me siento así, me siento allá, pero voy a seguir porque hay alguien que se edifica a través de mi vida, que si yo no hablo, hay alguien que me está viendo y se está edificando. Yo le hablaba al hermano Pedrito, y usted sabe quién es el hermano Pedrito, y que hoy él está con muletas y la dificultad que tiene para caminar, pero sigue siendo un varón tan puntual, tan responsable, y más que aquellos que no usamos muletas. Y yo le digo: yo le admiro, hermano, porque las muletas no han logrado que usted tendría la excusa perfecta para ya no venir, y Dios estaría totalmente de acuerdo, pero sigue. Y yo le digo: en esta situación dolorosa para usted, físicamente dolorosa para usted, hay alguien como yo que se edifica y que inspira. Su situación está inspirando que usted no lo crea, le digo yo. Su condición física, que aparentemente va decayendo, está inspirando y está logrando que alguien diga: wow, pues si el hermano está ahí, ¿cómo yo no? Si el hermano va con toda la dificultad que tiene hoy para caminar, ¿por qué yo no? Entonces yo le digo: su vida inspira a pesar de. Eso es encontrar propósito en medio de las circunstancias complicadas. Amén. Oremos a Dios. Señor, yo te doy gracias. Te doy muchas gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias, Señor, por fortalecer nuestras vidas.
Pero también gracias, Señor, por darnos la oportunidad de aprender a fortalecer nuestra vida y nuestro espíritu en tu conocimiento. Estoy segura, Señor, que todos los que estamos aquí hemos vivido circunstancias muy buenas, muy bonitas, que nos animan, que nos dan fuerza para seguir. Pero también hemos vivido situaciones muy difíciles, que lejos están de producirnos alegría, sino tristeza. Y que posiblemente en algún instante nos han hecho pensar en ya no seguir, en renunciar, en dar por acabada nuestra vida. Pero inexplicablemente seguimos aquí, Señor, a veces hablando con nuestra boca y a veces hablando con nuestros actos. Y en toda situación, Señor, hemos logrado que las personas que están a nuestro alrededor se edifiquen. Gracias, Señor, por darnos esa fortaleza y esa capacidad de edificar vidas, Señor. Gracias por cada uno de los hermanos que estamos aquí, que yo sé que te aman, que independientemente de lo que pasa a su alrededor, Señor, si bien se sienten mal, se sienten tristes, independientemente de todo eso, ellos siguen creyendo que tú eres un Dios bueno. Y queriendo encontrar una explicación a las cosas, simplemente no la hallamos. Y decimos, ¿cómo hemos podido volver a sonreír? ¿Cómo seguimos sosteniendo que Dios es bueno? ¿Cómo de pronto podemos volver a experimentar esa alegría que viene de ti? Ese fruto, porque solo se produce a través de ti, Señor. El fruto del Espíritu, ese Espíritu que habita en nosotros, el fruto, lo que produce que vivamos en el Espíritu, es ese gozo inexplicable. Es saber, Señor, que aunque pase lo que pase, siempre todo redundará para nuestro beneficio, para bien. Nada logrará destruirnos en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Señor, gracias. Oro por esta iglesia, Señor, para que mis hermanos, sí, que tú les fortalezcas, pero que ellos mismos aprendan a fortalecerse, que ellos mismos aprendan a encontrar seguridad en ti, no en las circunstancias, sino en ti. Que el concepto que ellos tengan de ti sea independiente de las situaciones que pasen en sus vidas. Que el concepto de que tú eres bueno, de que tú eres fiel, de que tú eres verdadero, Señor, en su vida, no dependa de lo que les das o de lo que se nos niega, sino de esa convicción inexplicable, de esa fe inexplicable que seguimos creyendo pese a todo. Gracias, Señor, por estar con nosotros y por fortalecernos. Pablo nos enseña que en medio de la cárcel, en medio de esa prisión, podemos seguir hablando de que Dios es bueno. En medio de tus prisiones, en medio de tus necesidades, querido hermano, tú puedes seguir diciendo que Dios es bueno. Aunque no entiendas por qué te ha pasado, tú puedes seguir diciendo que Dios es bueno, que Dios es fiel, que Dios no te ha soltado. Y no lo vas a decir con carcajadas, con risas, lo vas a decir con convicción, con lágrimas, con dolor. Ese es el gozo del Señor, un gozo que no depende de lo que se te da o de lo que se te quita, sino del conocimiento que tienes del Creador. Gracias, Señor, por tu iglesia. Gracias por darnos las fuerzas para seguir predicando, Señor, a pesar de todo. Gracias por darle las fuerzas a mis hermanos de estar aquí, de seguir sirviendo, de seguir dando, de seguir cumpliendo con todo, Señor. Muchas gracias. Te alabo y te bendigo, Señor. Amén y amén. Hola, ¿qué tal? Es un gusto poder saludarte ahora. Si deseas recibir a Jesús como tu Salvador, te invito a que repitas esta oración conmigo. Señor Jesús, gracias porque me amas. Entiendo que te necesito. Señor, quiero ser salvo. Te pido perdón. Desde hoy, Señor, te agradezco porque tú me estás salvando. Gracias por darme esa nueva vida. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida.
Señor Jesús, desde hoy te agradezco. Amén. Si tú has hecho esta oración, tú eres una nueva criatura, una hija o un hijo de Dios. Él te ha salvado. Ahora queremos saber acerca de ti. Llámanos a los teléfonos que aparecen en tu televisor. Escríbenos a la dirección cnf@iglesianuevafamilia.com o visítanos aquí en kilómetro 1, carretera San Francisco Zapotitlán, Mazatenango, Suchitepeques. Iglesia de Dios, S. Nueva Familia, Dios te bendiga.